A veces debemos preguntarnos, ¿cuáles cadenas todavía Dios tiene que romper en nuestra vida? Cuando el hombre desobedeció a Dios en el huerto del Edén, debemos recordar que Él no solo proclamó en ese momento su independencia de Dios, sino que al hacerlo, voluntariamente se sometió al dominio del diablo. Ustedes recuerdan cómo la serpiente astuta, ¿no?, se presenta delante de Eva y le hace una propuesta totalmente engañosa. Les dijo, ustedes no le hagan mucho caso a Dios y van a ser como Dios. O sea, el engaño es que ellos iban a poder ser como Dios. Y sin embargo, en lugar de recibir lo que el diablo les había prometido, y esto siempre se repite, o sea, el diablo siempre propone, siempre invita, pero nunca cumple, ¿no? Lo único que lograron fue perder todo el bien que tenían y ganaron todo el mal. O sea, hablando en términos de negocio, hicieron el peor negocio de la eternidad, ¿no? O sea, cambiaron todo lo que tenían en Dios por nada. Fíjate, perdieron la santidad, perdieron la inocencia, perdieron la condición de hijos, perdieron también la soberanía que Dios les había dado sobre la tierra. En una palabra, perdieron la perfección con que fueron creados. Y encima de todo esto, lo más importante, perdieron su comunión con Dios. Después de eso, Adán lo encontramos que sale huyendo a esconderse, ¿sí? Por eso entendemos cómo la historia del hombre, al margen de Dios, es una historia que continuamente así va sumando y sumando fracasos, golpes, caídas. Ahora, vamos a dejar ya a Adán, eso ya fue hace más o menos unos 6,000 años, ¿no? Pero la historia del hombre, la vida del hombre, así vamos por la vida. Olvídate de Adán, vamos a pensar en nosotros mismos. Así vamos nosotros, con nuestro backpack bien llenito, así bien acomodadas, nuestras heridas, nuestros fracasos, nuestros golpes, nuestros muchos intentos que se quedaron solamente en eso, en intento. Porque muchas veces intentamos y no alcanzamos. Y debemos reconocer algo más, aun cuando llegamos a Cristo, porque gracias a Dios un día Él no nos dejó, vamos a decir, no nos dejó no verlo. O sea, pudimos verlo, tuvimos la opción de verlo. Y cuando llegamos a Cristo, llegamos así. O sea, llegamos habiendo reconocido que habíamos fracasado, que estábamos golpeados y que había muchas caídas a cuestas. Así llegamos a Cristo. Pero en esa condición Dios nos levanta, y este es el énfasis de la enseñanza de hoy. Dios nos levanta a una vida totalmente diferente. Subraya esto en tu corazón, totalmente diferente. Dios nos levanta de nuevo a la gracia de la que habíamos caído, a la gracia de lo que el pecado nos había ahuyentado, y Dios empieza a regresarnos. Lo hace, vamos a decir, desde el punto de vista posicional, lo hace en un instante, pero Dios quiere que vayamos avanzando en la experiencia, en la práctica, a obtener lo que Él ya tiene para nosotros. Pero ¿qué pasa? Pasa que ese historial, que esas tendencias de nuestra vida, que esa costumbre de lo que venimos haciendo, pesa, y pesa mucho. De tal forma que estamos tan habituados a las notas bajas, ¿no? Estamos tan habituados a, como dicen por ahí, a volar bajo, a no tener victoria. Estamos tan habituados a fracasar, que cuando Dios se presenta en nuestra vida y nos dice, ahora sí, quiero darte victoria, muchas veces como creyentes no nos permitimos, nos negamos a la idea de avanzar en esa nueva realidad. Piensa, por ejemplo, así en los tantos paralíticos que Jesús levantó del lecho. O sea, la primera instrucción fue enfática, levántate y anda. O sea, empieza a hacer lo que nunca has podido hacer. Eso es lo que Dios hace en nuestra vida, que podamos empezar a hacer lo que sin Cristo nunca pudimos. Pero ¿sabes qué? Ahí Dios requiere que estemos dispuestos a confiar en Él, a abandonar la incredulidad
Y muchas veces, como creyentes, con lo que nos encontramos es que nosotros mismos nos negamos la posibilidad de siquiera intentarlo. Y le decimos, Dios, no voy a poder. Para entender esto, haciendo una analogía así con, por ejemplo, tú puedes ver a un elefante adulto. Hace poco pusieron el Circo García aquí en Ruiz Cortines, ¿no? Nada más que, pues, tristemente ya en los circos pues, ya no dejan que haya animales. Bueno, no voy a entrar ahorita en ese tema. Pero tú puedes ver así a un animal adulto, sujeto con una delgada cadena, amarrada en el otro extremo o fija en el otro extremo a una débil estaca, o quizá a un cubo de cemento o de concreto. Y que tú dices, oye, ¿cómo está ese animal tan formidable, tan poderoso, sujeto ahora sí que con esa correíta, ¿no? Esa cadenita? Tendría toda la fuerza para arrancar desde las bases esa cadena y liberarse. ¿Y sabes por qué no lo hace? Simplemente no lo hace porque ese animal desde pequeño fue sujetado y desde pequeño cuando lo intentó tantas y tantas veces sin tener ningún resultado, en su mente ya quedó grabado, esto es imposible, de esto no me puedo soltar. Entonces ahora puede estar sujeto con una débil cadena y ¿sabes qué es lo que pasa? Ya ni lo intenta. Ese animal adulto, fuerte, poderoso, podría arrancarla sin ningún problema, pero ya no lo intenta. Y así somos. O sea, la naturaleza humana así es. Nos cuesta mucho trabajo volver a intentar aquello que en el pasado fuimos incapaces de lograr. Y aquí te invito a que tú medites en tu propia experiencia, en las propias situaciones que tú has vivido o que quizá hoy mismo estés viviendo, donde viene así esa voz interna que te dice, no, en eso ya ni le intento, ya no puedo, seré incapaz. Y ya no quieres ni siquiera volver a intentarlo. Pero ¿sabes qué? Debemos entender que en la vida en Cristo, aún como creyentes, la invitación siempre va a ser la misma. Va a ser ok, sí, lo vas a volver a intentar, pero no en tus fuerzas. Lo vas a volver a intentar, pero no en tu capacidad, ni en tus ideas, ni en tus proyectos, sino como dice en 1 Samuel, en la fuerza de Dios. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Y entonces, cuando tú atiendes y confías, y aquí el orden es bien importante, ¿no? O sea, atender a lo que Dios nos dice para poder confiar en Él. Cuando atiendes y confías en la palabra de Dios, tú puedes ver cómo las cosas que antes no funcionaron, en Dios empiezan a caminar y a funcionar maravillosamente. Piensa, por ejemplo, en Pedro. Cuenta la Biblia que Pedro había pasado una noche trabajando arduamente junto con sus compañeros en la barca, intentando pescar. ¿Y qué obtuvieron? Nada. Llegó la mañana y cuando se preguntaron, oye, ¿cómo nos fue? Pues nos fue muy mal, porque no pescaron nada. Curiosamente, si podemos llamarlo así, realmente todo está en el proyecto de Dios, en el plan de Dios. Esa mañana Jesús estaba por ahí. Esa mañana Jesús había planeado ir a compartir su palabra con la gente. Y curiosamente también, dentro de ese proyecto de Dios, Jesús decide acercarse a Pedro y decirle, Pedro, déjame sentar en tu barca, para que ahí cómodamente yo pueda compartir con la gente mis enseñanzas. Pedro accede, Pedro está ahí cerca, junto con sus compañeros, limpiando las redes, dice la Biblia. Y uno se pregunta, ¿qué habrá predicado Jesús esa mañana? La palabra de Dios en ese momento no nos lo dice. Simplemente dice el pasaje, Jesús les enseñaba. Pero ¿qué palabras habrá escuchado Pedro? Imagínate en Pedro, ponte en el lugar de Pedro. Está en esa mañana, después de un día de trabajo fracasado, ¿con qué actitud habrá estado? ¿Cómo llegas a tu casa cuando te fue muy mal en el trabajo? ¿No? Quizá Pedro, por lo que está haciendo, tampoco está poniendo toda la atención posible a las palabras de Jesús, pero ahí está, al menos está cerca. No tiene la mejor actitud, pero ahí está la palabra de Dios, flotando en el ambiente.
La palabra de Dios, como suave brisa, empieza a empapar, a humedecer primero el corazón de Pedro. Las palabras de Cristo son diferentes. Las palabras de Cristo son atractivas. Las palabras de Jesús llevan frescura. Las palabras de Jesús son vida. Pero ¿sabes qué? Tal como Pedro lo comprobó, las palabras de Jesús también son retadoras. Y muchas veces nos van a llevar otra vez a las áreas donde nosotros habíamos fracasado. Y Pedro, cuando termina Jesús de compartir sus enseñanzas, lo último que se imaginó fue que Jesús se iba a dirigir a él literalmente y decirle: Pedro, a ver, vamos a hablar de lo que tú no puedes hacer. Vamos a hablar de tu incapacidad. Y entonces Jesús le manda a hacer a Pedro lo que nunca se imaginó. Pedro, boga mar adentro y echa de nuevo tus redes para pescar. Pedro ha de haber pensado: oye, las acabo de lavar. Están limpiecitas. Digo, no se ensuciaron de peces porque no pescaron nada, pero se ensuciaron de muchas de esas cosas que en nuestros intentos atrapamos. ¿A poco no nos pasa así? Intentamos hacer algo y lo que queríamos hacer no salió, pero ¿qué tal que salimos bien raspados? Y entonces Pedro escucha las palabras de Jesús, Jesús mandándole a regresar a pescar. Fíjate, a una hora donde Pedro dice: estoy desconcertado. O sea, no se pescaba de mañana. También Jesús le dice: boga mar adentro. Así que ni el momento, ni el lugar al que Dios lo está invitando, ese lugar, vamos a decir, desde el punto de vista humano, lógico para pescar. El argumento de Pedro en ese momento con Jesús es de lo más esperado. Señor, toda la noche hemos estado intentando hacer lo que tú nos mandas a hacer y no hemos logrado nada. Pero ¿sabes qué? Hay algo muy importante. Hay algo que Pedro está dispuesto a poner sobre la mesa. Así como Pedro está diciendo: Señor, yo ya lo intenté y fracasé. Yo ya lo intenté y no logré nada. También Pedro está tomando la decisión de tomar en cuenta lo que Dios dice. Obedecer y confiar. Confiar y obedecer en la palabra de Jesús que está, y esto también es muy importante para ti y para mí captarlo, que está haciendo ese trabajo en el interior. Quiero que notes cómo la palabra va haciendo ese trabajo de sensibilizar nuestra vida. Y a pesar de que desde el punto de vista humano lo que Jesús pide no tiene sentido, Pedro está dispuesto a hacer la prueba, a volver a intentarlo. Pedro está tomando vamos a decir, el camino de voy a darme la oportunidad, el camino de voy a darme la oportunidad de ver si lo que Dios dice se cumple en mi vida. Y esto se encierra en las palabras que seguramente tú recuerdas que expresa Pedro cuando le dice a Jesús: pero en tu palabra echaré la red. En tu palabra echaré la red. Esta es la actitud realmente que marca la diferencia en el corazón de Pedro. Para que Pedro pudiera recibir la gran bendición de la pesca milagrosa en primer lugar, pero quizá todavía más importante, bueno, le quito el quizá, todavía más importante, la invitación del Señor para convertirse en pescador de hombres. Ustedes recuerdan cómo Jesús, cuando ellos ven así la pesca increíble, ubicamos fácilmente esta experiencia en la vida del apóstol Pedro, cuando él está así por iniciar su caminar al lado de Cristo. Él, cuando ve esta pesca, va delante de Jesús, se postra a sus pies y ¿qué le dice? ¿Se acuerdan? Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Dios lo sabía. Pedro lo sabía. Pero lo importante, como siempre, en cada uno de los aspectos que tenemos que ir con Dios es reconocer que lo que somos y lo que Dios sabe que somos realmente quede a sus pies.
Y por eso Pedro va, se postra a sus pies y dice, Señor, yo no soy digno, ni siquiera de estar cerca de ti. Apártate de mí. Pero la realidad del apóstol Pedro es que realmente se aplica a cada uno de nosotros. No vayas a pensar que nada más es aplicable así al inicio de nuestra vida cristiana o cuando Dios nos conquista para empezar a seguirlo o para entregarle nuestra vida, sino que vamos a poder entender cómo esto se aplica a todos los creyentes, sin importar el avance o los años que tengas de caminar con Cristo. Te voy a decir por qué. Porque con mucha frecuencia, es más, con más frecuencia de la que nos damos cuenta, nos encontramos con situaciones donde las cosas no han salido en el pasado como tú planeabas, como tú pensabas. Y entonces Dios se acerca a nuestra vida y nos vuelve a decir, oye, tienes que hacerlo. ¿Y sabes cuál es nuestra respuesta? Nuestra respuesta es igual que la de Pedro. No, Señor, no nos lleves ahí. No me lleves ahí, por favor. Por allí no funciona. ¿A poco no? Y entonces tenemos una actitud a veces pasiva, a veces un poco más activa, pero al final una actitud en la que le queremos decir a Dios, Dios, antes no funcionó, ¿por qué habría de funcionar ahora? Es exactamente lo que vivió Moisés en el pasaje donde lo dejamos en el estudio anterior. Cuando Moisés se acerca a los hijos de Israel y dice la Biblia que los hijos de Israel no lo escucharon porque estaban agobiados, porque estaban cargados. Moisés, el siervo de Dios, cuando Dios le manda, ve y preséntate de nuevo delante de Faraón y dile lo que yo te he mandado. ¿Sabes cuáles son las palabras de Moisés? Moisés dice, Señor, ni tu pueblo me hace caso. O sea, los siervos de Dios, los creyentes en nuestro caminar con Cristo, vamos a enfrentar situaciones donde aparentemente hemos fracasado. Pero fíjate lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo, Éxodo 6, 10 al 12. Y habló Jehová a Moisés diciendo, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Quiero que notes las palabras de Moisés. Dios, ni los de mi casa me hacen caso. Dios, ni los de mi propio pueblo me escuchan. ¿Cómo me va a escuchar Faraón? Y muchas veces ahí estamos nosotros como creyentes, limitados, truncados, amarrados por nuestras experiencias de fracaso del pasado. Y entonces, en la respuesta que nosotros normalmente argumentamos delante de Dios, cuando Él nos manda a regresar al lugar donde antes experimentamos derrota, donde antes no nos pudimos encontrar con la victoria deseada, son también los lugares en los que Dios quiere que regresemos. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere cambiar nuestros recuerdos. Dios quiere hacerlos totalmente diferentes. Dios quiere que ya no recuerdes el lugar como el lugar de la derrota, sino como el lugar donde Dios te dio la victoria. Y por eso es que esto es bien práctico para todos los seres humanos, pero para el creyente, para el que se acerca a Dios, para el que está ahí como Pedro junto a la barca, haciendo su trabajo, pero algo está captando, algo está escuchando. Es para nosotros que muchas veces tomamos esa postura como de celadores. Me voy a explicar. Porque cuando algo nos duele, cuando algo nos molesta, cuando entramos a esas situaciones que nos hacen sentir incómodos o vulnerables, ¿sabes qué hacemos? Nos retiramos de la situación, cerramos la puerta, ¿no? Le ponemos candado y nos deshacemos de la llave. A ver,
yo no quiero volver a saber más de esto, ¿no? La perdemos ahí, la echamos al pozo, ¿no? Y bueno, tú dices, es una habitación. Y en tu interior tú piensas, bueno, no pasa nada, es una habitación. Tengo muchas. En la casa que Dios me dio, en esta residencia que Dios me dio, que es mi vida, hay muchas habitaciones. Si pierdo una, no pasa nada. Pero si esa actitud no se arregla, si esa actitud no es cambiada por Dios, ¿sabes qué va a pasar en el tiempo? En el tiempo es que nos vamos a encontrar con que ya no es una, ni dos, ni tres, sino que vamos por los pasillos de nuestra casa y vamos encontrando así una cantidad de puertas cerradas que decimos, oye, ¿y esta por qué está cerrada? Luego ya pasas por ahí y ni te acuerdas por qué está cerrada, pero claro, para que no se te olvidara, tienes ahí al margen, ¿no? Esta la cerré por esto. Y cuando la intenté abrir, pasó esto. Y así tienes ahí su historia clínica, ¿no? No sé cómo llamarle, ¿no? De todas las habitaciones que están cerradas, áreas clausuradas, y entonces te encuentras con que vas caminando por tu vida por pasillos vacíos. ¿Y qué es lo que Dios quiere? ¿Que sigas clausurando? ¿Que sigas cerrando puertas? ¿Que sigas defendiendo el por qué están cerradas? A veces es triste que aún como creyentes tengamos que cambiar, te voy a decir, tengamos que cambiar nuestro testimonio. ¿Por qué? A veces me llama la atención cómo creyentes así en su primer amor dicen, oye, yo me convertí, Dios me impactó y Dios trajo y Dios me bendijo con tales personas, y luego pasan los años. Oye, ¿y dónde están esas personas con las que Dios te bendijo? Ah, no, es que eso ya cambió. Ah, ya cambió. O sea, Dios se equivocó. O sea, Dios con lo que te bendijo en el momento A, ya no te bendijo en el momento B. Y entonces, es que voy a cambiar mi testimonio. Ya no voy a hablar de esa persona. Y empezamos a clausurar puertas. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios dice, no, así no podemos avanzar. Así no me puede servir. Y dentro del proyecto de Dios para nuestra vida, ¿sabes qué hay? Victoria. Dentro del proyecto de Dios para nuestra vida hay salud, hay vigor. Y Dios dice, tu vida tiene que ser mejor que ayer y mejor que la semana pasada y mejor que el día que te convertiste. Vamos para adelante, no vamos para atrás. Y cuando Dios se presenta con esa propuesta en nuestra vida, ¿qué le vas a decir? O mejor debería preguntarte, ¿qué le vas a decir que Dios no sepa? ¿Le vas a decir por qué cerraste esa puerta? ¿Le vas a decir por qué claudicaste ante ese proyecto? ¿Le vas a decir por qué decidiste ponerle fin a esa invitación a un servicio más amplio? ¿Qué le vas a decir? Le vas a decir, mira Señor, es que ha estado cerrada por tanto tiempo, además ya aprendí a vivir con esa puerta cerrada. Eso es lo que solemos decirle. Y sacamos así todos nuestros argumentos de peso, y ese de peso entre comillas, porque no pesan nada delante de Dios. Pero Dios es paciente y nos ama y sabe que lo que Él tiene que hacer es derribar todos esos argumentos que nos impiden avanzar libremente hacia la victoria. Y piénsalo bien, esto realmente se aplica a todas las experiencias de nuestra vida. Por ejemplo, perdiste un ser querido y duele mucho. Pero ¿qué le vas a decir a Dios? Dios, yo no puedo ser feliz porque en tu plan, que sé que es perfecto, no, así le decimos, ¿no? Dios, yo sé que es perfecto tu plan, pero como te lo llevaste ya no puedo ser feliz. Y Dios dice, a ver, yo pensé que yo era quien te hacía feliz. Yo pensé que en el centro de tu vida yo era quien te daba el gozo. ¿Sí? Y entonces, no hay forma de que podamos convencer a Dios de que lo que estamos viviendo es una limitante para que en donde estamos podamos tener victoria. Y es ridículo que pensemos que a Dios lo vamos a poder convencer con nuestros argumentos. Pero a veces lo intentamos, ¿no? ¿A poco no? Bueno, no sé tú, yo sí lo he intentado. Yo sí he intentado convencer a Dios.
Y de veras, a veces pensamos que a Dios le vamos a decir, Dios, mira, es que pasó esto, y es que tú no sabes estos detalles, y es que tú no sabes, Dios. Y entonces pensamos que Dios nos va a decir, sí es cierto, fíjate, no lo había visto de esa manera, tienes razón, deja clausurada esa puerta, deja clausurada esa área, deja por la paz ese proyecto. ¿Sabes? Definitivamente Dios nunca te va a decir esto, porque Dios siempre quiere que avancemos. Quiero que notes qué fue lo que le dijo Moisés a Dios. Faraón no me escuchará. ¿Y cuál fue su argumento? Porque soy torpe de labios. O sea, aparte de todo, ni siquiera es creativo, ¿no? O sea, el mismo pretexto lo estudiamos hace ya varias semanas, quizá ya algunos meses, ¿no? Donde Dios le tiene que decir a Moisés allá en el desierto, no te preocupes por si eres tartamudo, yo te puedo usar. Otra vez la misma excusa que Moisés usó en el desierto. A lo mejor Moisés pensó, ¿quién quita y ahora sí pega, no? ¿Quién quita y ahora sí me hace caso? Y ¿sabes? Qué bueno que Dios no nos hace caso. Qué bueno que Dios siempre quiere que tengamos victoria y el trabajo de Dios para nuestra vida siempre va a ser para que logremos ese objetivo, la victoria de Cristo en mí. Las playeras que mandamos a hacer para la reunión de la siguiente semana simplemente reflejan ese proyecto de Cristo, el versículo de Cristo de Gálatas que dice, ya no yo, por favor, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Pero ¿sabes cómo lo hace Dios? Lo hace como lo hizo con Pedro, como lo hizo con Moisés y como lo hace cada día contigo y conmigo. Lo hace a través de su palabra. Fíjate, Éxodo 6:13. Fíjate cómo ante la negativa de Moisés, ante el pretexto de Moisés, Dios le vuelve a decir, mi palabra. Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento. La palabra de Dios es la que debe gobernar, mandar en nuestra vida. Mandamiento primero para ellos, fíjate, mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, aún el que no quiere escuchar nada de Dios, para que se cumpla su proyecto. Claro, aquí en la historia que estamos leyendo, que estamos estudiando, es para sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Pero ¿por qué no lo personalizas? ¿Por qué no piensas en aquello en lo que hoy Dios quiere a ti darte victoria? Para que tú tengas victoria, para que tú avances en tu relación con Dios, para que tú seas un mejor hijo, mejor cristiano, mejor siervo que lo que fuiste ayer. La palabra de Dios vuelve a repetir la misma instrucción. ¿Y sabes cuántas veces lo va a hacer? Todas las que sean necesarias. En la palabra de Dios encontramos esto repetidamente. O sea, Dios dice algo, ¿no lo haces? Pues la siguiente vez que te hable te va a decir lo mismo, punto. Jonás, ve a Nínive. Jonás va para otro lado. Cuando Jonás reacciona, Dios, ¿qué quieres que haga? Ve a Nínive. La instrucción no cambió. Y te voy a decir lo mismo todas las veces que sea necesario. A Dios no lo vamos a convencer por cansancio. Es más, pídele a Dios de veras. Agradécele que no se cansa de ti, que no se cansa de mí, que es insistente, que Él persevera en nuestra vida porque quiere que alcancemos lo que Él se ha propuesto. Y lejos de Dios esté que se canse de nosotros, porque si Dios se cansa de nosotros, es como le dijo a quién, a Saúl, ¿no? Yo lo he desechado, yo lo he desechado. Dios quiere que estos pasajes de la Biblia, lejos de que nos convenzan o que no convenzan, lejos de que nos animen a sacar nuestros propios argumentos, nos están recordando que no importa el argumento que tengamos o que queramos usar, Dios siempre va a decirnos, no te lo valgo, yo quiero usarte, yo quiero que me sirvas, yo quiero que cumplas mi voluntad. Y lo que Dios quiere hacer es entonces que empieces a creerle a Dios. Oye, pero soy creyente. Sí, Moisés también lo era.
¿Y cuántas veces como creyentes tomamos, y a veces como creyentes maduros, tomamos las decisiones más infantiles, ¿no? Y Dios dice, déjame llevarte a lo que he planeado para ti. Deja de argumentar de la misma y gastada excusa que usaste ayer. Es que no puedo, es que soy torpe, es que no conoces mi corazón, Dios. ¿Que Dios no conoce nuestro corazón? Este capítulo realmente es un monumento a la paciencia de Dios. Es un monumento también a la necedad humana, ¿no? Moisés, una vez más, soy torpe de labios, Dios. ¿Pero qué crees? El capítulo termina con una vez más Moisés diciéndole a Dios por qué no va a ir, o por qué piensa que no debe ir, ¿no? La misma excusa. Al final del capítulo, versículos 28 al 30, por favor, dice, cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, yo soy Jehová. Di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová, he aquí, yo soy torpe de labios. ¿Cómo pues me ha de oír Faraón? Pero si somos necios. Pero Dios, como te lo dije muy al principio de esta serie de estudios, Dios no está hablando de Moisés. Está hablando de nosotros. Que con cuánta necedad nos presentamos delante de Dios a decirle, Dios, es que de veras, Dios, ya lo he intentado. Y esto no funciona. Pero ¿sabes qué es lo hermoso? Que gracias a Dios, esta es la última vez que Moisés pone esta excusa. Por consiguiente, es la última vez que Moisés detiene o se impide a sí mismo avanzar a lo que Dios se ha propuesto para él. Gracias a Dios por su paciencia, gracias a Dios por su insistencia y por ser así incisivo en las cosas que Moisés tenía que dejar atrás. Y Dios quiere hacer lo mismo con nosotros. Que le permitamos hacer ese trabajo incisivo, contundente, para llevarnos como a Moisés llevó, como a Pedro llevó y como a cada creyente que se ha querido poner en sus manos ha llevado a avanzar hacia la victoria completa. La victoria que Él tiene preparada para ti. ¿Por qué? Porque Dios no va a ser diferente contigo. Dios no tiene, vamos a decir en ese sentido, hijos favoritos. A este sí le doy la victoria, a este no. No, Dios quiere darle la victoria a todos. Dios no quiere menos para ti. Quiere llevarte a que vivas en la victoria, en el poder, en la libertad que solamente alcanzamos en Cristo. A que le digas realmente en tu corazón, Dios, ya identifiqué esta puerta, esta área, esto, lo otro, esto en lo que sé que tú puedes romper la cadena. Dios no quiere menos para ti. Quiere que alcances la victoria, que vivas en la libertad, en el poder de una vida en Cristo totalmente diferente. Que solamente llegamos a esta vida en Cristo y solamente podemos mantenernos en ella victoriosos en Cristo. Dios tiene todo preparado para que tú puedas ser el testigo de honor, el testigo más importante de cómo Dios abre las puertas, de cómo Dios rompe las cadenas, rehabilita las áreas, reacondiciona esos caminos que tú dijiste, no, este camino está cerrado porque está minado. Y Dios dice, ese camino se puede volver a abrir. Porque las derrotas que en el pasado nos detuvieron no existen para el que dice, para el que quiere y para el que cree que puede vivir en la victoria de Cristo. Las derrotas de ayer nunca van a ser un impedimento para disfrutar de las victorias que Cristo tiene para ti hoy y mañana, si tú quieres, si tú se lo permites. Y las áreas en las que podemos aplicar esto en nuestra vida son incontables. Incontables. Yo te decía al principio de esta enseñanza, breve enseñanza, cada día Dios
nos quiere colmar de bendición. Así hay un cúmulo enorme de áreas en las cuales podemos aplicar que la victoria de Cristo, aunque hayamos tenido derrota muchas en el pasado, es algo que Dios puede cambiar. Como cambió la luz, como cambió a luz la oscuridad de nuestra vida cuando nos convertimos. ¿Oramos? Dios, te damos muchas gracias por esa luz que tú traes continuamente a nuestra vida a través de tu palabra. Te damos muchas gracias por presentarte siempre delante de nosotros como el Dios que todo lo puede, como el Dios que hace nuestra vida totalmente diferente y que nos invita hoy a disfrutar de esa victoria, de ese poder, de esa libertad que solamente podemos obtener y alcanzar en ti. Señor, queremos vivir para ti. Queremos deshacernos de esas cadenas. Queremos abrir esas puertas. Queremos avanzar en esos caminos que habíamos clausurado en nuestros argumentos. Pero que a la luz de tu palabra no puede haber camino cerrado, puerta cerrada. No existe una que tú no puedas abrir y que tú puedas restaurar. Señor, te damos gracias. Porque aunque nos parece ilógico ante nuestra mente humana, el solo considerarlo nos deja maravillados y agradecidos de lo que tú quieres hacer en nuestra vida. Danos esa vida, ese deseo, ese ánimo para caminar en tu palabra y como le dijiste a Moisés y a Aarón, en tus mandamientos. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, se hizo chiquito, ¿verdad? Vamos a cantar, ¿no? Para terminar. Si caminando la misma senda siempre estás, vas escuchando las falsas voces de tu ansiedad, mas en tu interior no lo puedes llenar. Tiene que haber más, mejor vida hay. Tienes dolor, Él se lo lleva. Si perdido estás, el camino muestra. Quieres ser libre, salvo, Él derrumba tus prisiones. Cautivo estás, Él rompe las cadenas. Todos hemos buscado luz en la oscuridad y cansados nos encontramos de batallar. Perseguimos lo que sabemos que está mal. Tiene que haber más, mejor vida hay. Tienes dolor, Él se lo lleva. Si perdido estás, el camino muestra. Quieres ser libre, salvo, Él derrumba tus prisiones. Cautivo estás, Él rompe las cadenas. Oh, Jesús. Y si lo crees, si lo recibes y si lo sientes, ahora anúncialo. Y si lo crees, si lo recibes y si lo sientes, ahora anúncialo. Y si lo crees, si lo recibes
Él rompe las cadenas.